chicos, bienvenidos a Mathicun. Hoy vamos a resolver un problema del tema de dinámica. Este problema es un problema de plano inclinado. Es un problema muy habitual donde deberemos aplicar la segunda ley de Newton para poderlo resolver. Vamos a ver lo que nos dice el problema. Tenemos un plano inclinado y tenemos una masa sobre el plano inclinado en reposo. Nos dan como datos la masa, son 4 kilogramos, y nos dan los coeficientes de rozamiento, que nos dan el estático y el dinámico. Recordad que la fuerza de rozamiento estática, es decir, antes de que el cuerpo empiece a moverse, siempre es más grande que la fuerza de rozamiento una vez el cuerpo ya se está moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta que nos hacen es ¿para qué ángulo alfa la masa empezará a deslizarse por el plano inclinado? Es decir, tenemos esa masa que inicialmente está en reposo, velocidad 0. Si yo este ángulo lo voy aumentando la inclinación del plano inclinado, lo que conseguiré es que a partir de un cierto ángulo, esta masa empezará a deslizarse con una cierta aceleración hasta llegar al final del plano inclinado. Nos preguntan cuál es ese ángulo. Bueno, ¿cómo se hacen estos problemas? En primer lugar, debemos comprobar que los datos estén en el sistema internacional. Todos están en el sistema internacional porque la masa está en kilogramos y los coeficientes de rozamiento son adimensionales. Por lo tanto, en esto no tenemos problema. El segundo paso que tenemos que hacer siempre en un problema de dinámica es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la masa. Pues vamos a ello. En primer lugar, siempre hay una fuerza que es el peso, que siempre es perpendicular al suelo. Es decir, perpendicular al suelo. El suelo es esto, no es el plano inclinado. Por lo tanto, el peso, las dibujaremos todas desde el centro de la masa. El peso será una fuerza, que será un vector, que es vertical y va dirigido hacia el suelo. Este vector que hay aquí es el peso, ¿de acuerdo? Ya tenemos la primera fuerza dibujada. ¿Qué otra fuerza hay que actúe sobre esta masa? Bueno, pues la fuerza que ejerce el suelo del plano inclinado sobre la masa se llama la normal. Recordad que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie donde está apoyado el cuerpo. Por lo tanto, la fuerza normal será perpendicular al plano inclinado, que será esta que estoy dibujando yo, ¿de acuerdo? Esta será la fuerza normal. ¿Vale? Se llama normal porque es perpendicular al suelo. Muy bien. ¿Existe alguna otra fuerza más? Sí, existe la fuerza de rozamiento estática, que está actuando hacia arriba, ¿de acuerdo? La dibujo aquí, fuerza de rozamiento estática, eso es. Esta la podemos llamar aquí fuerza de rozamiento estática. Vale. Muy bien. Y en principio no tenemos más fuerzas. Vale. Una vez tenemos dibujadas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, debemos hacer un eje de coordenadas. Lo cogeremos en azul. Bien. El eje de coordenadas lo voy a hacer de manera que el eje X coincida con la dirección en la que se va a mover el objeto. Como el objeto se va a deslizar por el plano inclinado, podemos hacer el eje de coordenadas, y esto sería el eje X, y el eje vertical sería el eje Y, ¿de acuerdo? Fijaos que en este caso, lo que he hecho es hacer un eje de coordenadas inclinado. De esta manera el eje X me coincide con la dirección del movimiento. Vale. Fijaos que ya tengo las fuerzas dibujadas, pero siempre que tenga alguna fuerza que esté fuera de los ejes de coordenadas, la normal está sobre el eje Y, es correcta. La fuerza de rozamiento está sobre el eje X, también es correcto. Pero el peso que le pasa no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Cuando ocurra eso, debemos descomponer esa fuerza en sus componentes, en la componente X y en la componente Y. ¿Cómo se hace eso? Se trazan perpendiculares desde el extremo del vector hacia los ejes. O sea, aquí trazamos una perpendicular y donde corta el eje, este trozo de aquí será la componente X del peso. Y si hago lo mismo con el otro eje, hago aquí y este trozo de aquí será la componente Y del peso. ¿Veis? La componente X y la componente Y sustituyen al vector peso. Por lo tanto, ahora sí que tengo todas las fuerzas sobre los ejes. Tengo la P sub X, la P sub Y, la fuerza de rozamiento estática y la normal. ¿De acuerdo? He dividido el peso en dos fuerzas. Vale, ahora ya que tengo todas las fuerzas dibujadas y además las tengo sobre los ejes, vamos a aplicar la segunda ley de Newton.
Vamos a ver. En primer lugar, la aplicaremos solo en la dirección. La aplicaremos solo en la dirección del eje X, porque es la dirección en la que se mueve el objeto, ¿de acuerdo? ¿Qué fuerzas van a favor del movimiento? A favor del movimiento va solamente la componente X del peso. ¿Hay alguna otra fuerza en el eje X? Sí, está la fuerza de rozamiento estática, ¿vale? Fuerza de rozamiento estática. La resto porque va en sentido contrario. Y esto, según la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración, ¿vale? He aplicado la segunda ley de Newton al eje X, pero el problema, lo que me dice en el primer apartado, es que ¿para qué ángulo el objeto empezará a moverse? ¿De acuerdo? Lo que nosotros podemos suponer es que el ángulo, justo en ese momento, el objeto empezará a moverse. Por lo tanto, podemos decir para que la aceleración en ese instante sea cero, que es justo cuando empezará a moverse. ¿De acuerdo? Si suponemos eso, este término de aquí quedará igual a cero. Y podremos asegurar que la P sub X es igual a la fuerza de rozamiento estática. Cuando ocurra esto, podremos encontrar el ángulo para el cual empezará a moverse el cuerpo. Vamos a ver. ¿Cuánto vale P sub X? Esto no lo hayamos hecho. Fijaos, si este ángulo es alfa y este ángulo de aquí es 90 grados, este ángulo que queda aquí arriba del triángulo es 90 menos alfa. ¿De acuerdo? ¿Por qué 90 menos alfa? Porque la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre suma 180 grados. Por lo tanto, si os fijáis, si este ángulo es 90 menos alfa, este también es 90 menos alfa. Este ángulo es igual que este. ¿Lo veis? Por lo tanto, este ángulo que queda aquí, vuelve a ser alfa. ¿Vale? En este caso, me tengo que fijar en este triángulo de aquí, y aplicar las relaciones trigonométricas de seno y coseno. Fijaros que si a este triángulo de aquí aplicamos el coseno de este ángulo, el coseno de este ángulo será el cateto contiguo, que es la P sub I, partido entre la hipotenusa. La hipotenusa es el peso, que es mg. ¿De acuerdo? De aquí podéis despejar P sub I. P sub I será mg por el coseno de alfa. Si hacemos lo mismo con el seno, fijaos que el seno de este ángulo es el cateto opuesto, que es la P sub X, partido entre la hipotenusa, que vuelve a ser mg. Esto me da que P sub X es igual a m por g por el seno de alfa. Vale, estas expresiones las vamos a guardar aquí, aunque bueno, normalmente se memorizan. Mg por el coseno y la P sub X será mg por el seno. ¿De acuerdo? Y ahora ya sabéis de dónde provienen estas dos expresiones. A veces a la P sub I se le llama componente normal del peso y a la P sub X se le llama componente tangencial. ¿Vale? Bueno, una vez sabemos lo que valen, pues ahora simplemente es aplicar esto. ¿Cuánto vale P sub X? M por G por el seno de alfa. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Acordaros que las fuerzas de rozamiento son siempre el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. ¿Vale? Pero la normal, ¿a qué es igual en este caso? La fuerza que se opone a la normal es la P sub I. Por lo tanto, podemos poner mg por el seno de alfa es igual al coeficiente de rozamiento estático por la P sub I. ¿Y cuánto vale P sub I? Mg por el coseno de alfa. Vale, ya tenemos la igualdad. Fijaros que como tengo masa en los dos lados, las puedo tachar. Como tengo gravedad en ambos lados, las puedo tachar. Y fijaros, si el coseno lo pasamos dividiendo, me queda que el seno de alfa partido entre el coseno de alfa es igual al coeficiente de rozamiento estático. El seno entre el coseno es lo que nosotros llamamos la tangente de alfa. Esto es igual al coeficiente de rozamiento estático. ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático? 0,31. Por lo tanto, ya tenemos el valor de alfa, porque si la tangente de alfa es 0,31, despejamos alfa, que será la inversa de la tangente, es la cotangente de 0,31.
Y esto me dará el ángulo que me preguntaban en el apartado A. Vamos a hacer 0,31, la inversa de la tangente, ¿vale? Esto me da 17,22, ¿vale? 17,22 grados. Ya tenemos para qué ángulo el cuerpo empezará a bajar. 17,22 grados, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de este ángulo, justo a partir de este ángulo, la P sub X iguala a la fuerza de rozamiento estática, que es cuando empezará a moverse, ¿de acuerdo? Vale, ya tenemos el apartado A, vamos a pasar al B, ¿de acuerdo? Borro todo esto. En el apartado B me preguntan cuánto vale la aceleración con la que baja este cuerpo. Es decir, una vez el ángulo, ya sabemos qué ángulo es, que es 17,22 grados. Me dicen ahora con qué aceleración baja por este cuerpo, por este plano inclinado. Pues debemos aplicar otra vez la segunda ley de Newton. Las fuerzas que actúan en el eje X sería la P sub X, habría que restarle la fuerza de rozamiento, pero cuando el cuerpo va deslizándose, ahora ya no hay que aplicar la fuerza de rozamiento estática, sino la dinámica. Por lo tanto, le ponemos aquí una D de dinámica, ¿de acuerdo? Y esto será igual a M por A. ¿Vale? ¿Cuánto vale P sub X? Lo hemos calculado antes, era mg multiplicado por el seno. ¿Vale? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento dinámica? Pues será el coeficiente dinámico por mg por el coseno. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos esto es igual a m por a. La incógnita es la a, ¿vale? Podemos tachar la masa, que está en los tres términos, y encontramos la a. Vamos a sustituir aquí y sería g multiplicado por el seno, esto hay que restarle el coeficiente dinámico por g por el coseno. Pues vamos a sustituir y ya está, va. La g es 9,8. El seno, el ángulo es 17,22. A esto hay que restarle el coeficiente dinámico, que es 0,29, por la g por el coseno de 17,22. El seno de 17,22, ¿de acuerdo? Este hay que multiplicarlo por 9,8. Esto me da 2,9, ¿vale? La A es igual a 2,9. Y ahora hay que restarle este término de aquí, ¿vale? Sería el coseno de 17 por 9,8 por el coeficiente. Y esto me da 2,71. Fijaos que si ahora le restamos el 2,9, me queda 0,18. Estos serían metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Ya tenemos la aceleración con la que va a bajar el objeto por el plano inclinado, ¿vale? Y para terminar, en el apartado C, me pedían que calculara con qué velocidad llegará al final del plano, suponiendo que el plano mide 2 metros. A ver, tener en cuenta que durante todo el trayecto de bajada de esta masa, la aceleración es la misma, no cambia. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, debemos buscar alguna ecuación de este tipo de movimiento. Y una que nos puede venir muy bien es esta de aquí, que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial es igual a 2 veces la a por el espacio. Esta ecuación nos permitiría calcular la velocidad final. Fijaros que si sustituimos velocidad final al cuadrado, la velocidad inicial es 0, porque parte del reposo, la podemos quitar. Esto sería 2 veces la a, que es 0,18, por los 2 metros que recorrerá en la bajada. Hacemos esto y sacamos raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces sería 2 por 0,18 por 2 me da 0,72. 0,72, esto me da 0,72, y de aquí despejamos la velocidad final, que será la raíz cuadrada de 0,72. Esto me da 0,85 metros por segundo. ¿De acuerdo? Pues ya hemos terminado. La velocidad con la que llegará al final del plano inclinado es esta de aquí. Esta es la aceleración con la que baja el plano y este es el ángulo necesario para que el objeto empiece a moverse.
¿De acuerdo? Pues nada, espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Un saludo.